Mateo capítulo 16, verso 9, verso 13. Cuando lo tengan, digan amén, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan, otros Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino y de los cielos, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Una escritura más, hermosa, ahí en el libro de Esther. Aleluya. Vamos a leer Esther capítulo 9. Y dice así la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Estaba buscando en Nehemías, hermanos, perdónenme. Dice así la palabra del Señor. Esther capítulo 9. Y los judíos establecieron y nombraron sobre sí, y sobre Esther capítulo 9 verso 27, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejaran de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias y provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío escribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviados cartas a todos los judíos de las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, y para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Amado Padre Celestial, te pedimos en esta mañana, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo nos dé un buen tiempo, Señor, y que tú seas quien nos hable en esta mañana, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cuántos aman su palabra, hermanos? Amén. Yo quisiera titular esta mañana al mensaje: abriendo
el reino de Dios. Amén. Yo creo que algo sucedió, no apagaron los aires. ¿Había humo afuera o algo así? Ok. Vamos a continuar. Yo creo que de todas maneras el diablo no tiene potestad, hermanos, y muchas veces el Señor nos quiere hablar algo. Y en muchas ocasiones los hijos de Dios estuvieron en cuevas reunidos escuchando alguna predicación de alguno de sus siervos en las edades de la iglesia. Amén. Cuevas oscuras, húmedas, quizás calientes. Entonces yo creo que en esta mañana podemos soportar por un tiempecito este tiempo. Amén. Y ahorita que alguien revise allá afuera, y si ya se fue eso, pueden volver a encender los aires. Amén. Realmente este tema para mí es un tema muy especial, de abrir el reino. Amén. Y las llaves del reino, que es de lo que quisiera hablar en esta mañana. Las llaves del reino el Señor Jesús se las entregó a Pedro. Amén. Y el hermano Abraham dice que al entregárselas a Pedro se las entregó a la iglesia. Porque, hermano, las llaves del reino, aún el apóstol Pablo todavía no venía, y el apóstol Pablo era un gran profeta, pero las llaves del reino no fueron entregadas al gran profeta Pablo, sino se las entregaron a Pedro. Amén. Y Pedro no era un profeta. Ahora, era un profeta porque era un predicador, era un profeta, pero a la vez, hermanos, el profeta de la primera edad de la iglesia fue el apóstol Pablo. Él fue el que dio todas esas profecías y nos trajo el Nuevo Testamento. Lo mismo el Señor Jesús fue el profeta de Galilea, el hombre sobre quien estaba la plenitud de la deidad. Pero básicamente Pedro era parte de la novia de Jesucristo, y Dios le entregó a Pedro las llaves del reino. Amén. Siendo Pedro parte de esta novia de Cristo. Y quiero leer aquí en el mensaje titulado, aleluya, en el mensaje La revelación de Jesucristo. Quisiera leer en la página 354 algo para entrar en esto que vamos a hablar. Dice: Él estaba parado ahí mismo con las llaves del reino del cielo en su mano, y el reino es el Espíritu Santo, las llaves del reino colgando a su lado. En otras palabras, la revelación. Porque Jesús le dijo: oh hermano, ¿no ve eso? Pedro fue el que fue bendecido con la revelación de la verdad. Ahí mismo estaba él parado, y él oyó a Jesús decir: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, las llaves, dice el hermano, es la revelación. La revelación de la palabra de Dios. Y estas llaves Dios se las dio a Pedro, porque él miró que él era el único que tenía revelación y podía recibir revelación del cielo. Cuando la gente dijo: tú eres un profeta cualquiera, tú eres un profeta como Jeremías, tú eres esto, pero alguien tuvo la revelación de que él no era eso solamente, que era más que profeta, él era el Cristo, él era la deidad velada en carne humana. Y cuando Jesús vio que este hombre podía recibir revelación directamente del Padre, dijo: entonces te voy a dar las llaves a ti, Pedro, porque tú vas a abrir el reino. Amén. Mire lo que sigue diciendo. Pedro se dio la vuelta y dijo: Señor, ciertamente tengo las llaves aquí. Yo tengo la revelación de lo que eso significa. Porque yo sé que Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre, pero yo sé que ese nombre, dice, pero yo sé cuál es ese nombre. Así que yo los bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el profeta: amén. Eso es. Y sigue diciendo. Ahora, ¿capta usted por qué le dio las llaves? Porque podía recibir revelación. Él tenía las llaves. Porque escuche esto: cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Jesús dijo, ¿no le pueden bajar un poquito? Solamente el siguiente nivel, y ahí
Jesús, como estaba aquí en la tierra, dijo: yo no alardeo de mí mismo, otro tiene que dar testimonio de mí. Si yo dijera, ¿me entienden? Cuando un hombre se acercó a Jesús, todos creemos que Jesús era bueno, hermanos. Si hubo un hombre bueno que caminó sobre esta tierra, era nuestro Señor Jesús, porque no hubo maldad en él. Pero cuando un hombre dijo: maestro bueno, Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno si solo mi Padre es bueno? Amén. Y Jesús estaba siendo hablado para colocar al Padre como el gran bueno. De manera que cuando venían ante el profeta de Dios y le llamaban de algún nombre elogiante, él también se hacía a un lado. Amén. Pero Jesús no podía alardear de sí mismo. Él no podía decir: bautices en el nombre del Señor Jesucristo, porque estaría hablando de su nombre. Pero, hermanos, dijo eso en forma de clave: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él lo dijo en forma de clave porque sabía que había un hombre ahí, el cual tenía revelación, el cual tenía las llaves para abrir el reino. Y cuando el hombre que iba a abrir el reino en el día de Pentecostés, hermanos, abrió, él empezó a recitar unas palabras que no eran exactamente igual como Jesús las había hablado. Jesús dijo: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero las llaves, la revelación, le declaró a Pedro que eso era el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y de esa manera él abrió el reino para que la gente entrara. Ahora, Jesús no abrió el reino, las llaves se las dio a Pedro. Amén. Y dice el hermano Branham en este mensaje, la revelación de Jesucristo, el cual estamos leyendo, dice, en otras palabras, la revelación, o sea, las llaves, porque Jesús le dijo: ¿no ve eso? Pedro fue el que fue bendecido con la revelación de la verdad. Ahora, hermanos, quiero que capte que cuando las llaves se le entregaron a Pedro, es cuando Pedro captó que Jesús era el Cristo. Cuando Pedro captó que Jesús era el Mesías. Amén. Entonces, después de eso, Jesús predicó otro sermón. Y en su otro sermón, él predicó sobre el bautismo, que sería en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús ya sabía, hermanos, que Pedro iba a saber de qué se trataba o de qué él estaba hablando. ¿Por qué Jesús sabía eso, hermanos? Porque Jesús ya había visto que Pedro había reconocido que él era el Cristo. Entonces todos los sermones de Jesús sabía que Pedro podía captarlos. Entonces le entregó la llave a Pedro. ¡Aleluya! Para que él abriera la puerta, hermanos. Dice el hermano en la página 357 este mensaje: y cuando Dios ve que un hombre puede recibir revelaciones de arriba, él puede confiar en ese hombre, puede hacer algo con él cuando le es revelado a él, porque él dijo que ningún hombre puede revelar sino su Padre. Dios es el único que lo puede revelar. Y sabía que Pedro estaba en contacto con ese espíritu. Pedro conocía la revelación y luego él fue allá y dijo: arrepentidos y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, de vuestros pecados. Ahora, unos días antes, Jesús le dijo a Pedro la misma vez en que él le dijo quién era la revelación: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo digo que tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves. Oh, las llaves para el reino. Yo te daré las llaves. Todo lo que atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Y luego en el día de Pentecostés, en la inauguración de la iglesia, 10 días después que Jesús había dicho: ir y bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Pedro, por revelación espiritual, sabía que no había tal cosa como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues nadie más pensó eso hasta la edad católica. Y toda persona que había sido bautizada en el nombre
de Padre, Hijo y Espíritu Santo, en realidad está bautizada en la fe católica. Eso es correcto. No en el bautismo cristiano. Y la página 358 sigue diciendo el profeta esto. Entonces, ¿no le dio Cristo a su iglesia, la cual somos su iglesia, el poder de perdonar pecados en la tierra? Él ciertamente lo hizo. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo vamos a obtener? ¿Quién tiene las llaves? Y aquí el profeta dice que las tiene la iglesia, ese poder para perdonar pecados. Ahora, no que el sacerdote venga y diga te absuelvo de pecados, pero el sacerdote Pedro, cuando abrió las llaves o cuando abrió la puerta, hermanos, él, cuando la gente aceptó bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, ahí sus pecados fueron perdonados. Pero ellos no lo podían lograr, hermanos, si no hubiera un hombre que hubiera tenido la revelación de que Padre, Hijo y Espíritu Santo era el Señor Jesucristo. Porque Jesús lo dejó en una clave solamente, o lo dejó entre líneas, para cuando viniera la novia de Jesucristo, el apóstol Pedro, parte de esa novia, pudiera abrir el reino y que la gente pudiera entrar. Ahora vamos a entrar más profundo en eso quizás en unos momentos, pero ¿han notado ustedes que dice la palabra del Señor que Jesús, Él había predicado muchos sermones, el sermón del monte, las bienaventuranzas, muchos sermones había predicado, pero aún cuando Jesús terminó de predicar sus sermones, todavía le tocó a la iglesia, el apóstol Pedro, predicar su gran sermón en el día de Pentecostés. Le tocó a Esteban predicar su gran sermón allá antes de morir a pedradas. Le tocó a los demás discípulos, a Santiago, predicar sus sermones. ¿Por qué, hermanos? Porque las llaves del reino las tenía la iglesia. Y cuando Jesús estaba predicando, Él no lo declaraba abiertamente, Él solamente lo dejó en claves. Pero la iglesia, con la revelación de la palabra, se abre completamente, mete la llave y abre el reino para que pudieran entrar. Amén. Pedro abrió las puertas para que la gente pudiera entrar por ahí. Ahora usted dice, ¿a dónde vamos con esto? Mire, el hermano Branham, cuando predicó el único lugar provisto por Dios para oración y el lugar provisto por Dios para la adoración, él no se abrió abiertamente para decir, yo soy el lugar provisto por Dios para la oración. Él no se abrió y dijo eso. El hermano Branham, incluso, hermanos, predicando el lugar escogido por Dios para la oración, dice, Dios no colocó su nombre en mí, lo colocó en su Hijo Jesucristo. El mismo profeta se esconde, hermanos, de manera que cualquier persona que lea este libro sin revelación creerá completamente que el lugar de adoración es el Cristo histórico. Pero Él dejó unas cosas entre líneas. Amén. Así como Jesús se hacía a un lado y decía, yo no soy bueno, pero también dejó unas cosas entre líneas que dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Esto marcó una diferencia, hermano. Y el hermano Branham dejó unas cositas entre líneas que dijo, y así como Juan vio la columna de fuego descender y posar sobre el lugar de oración, dijo, así nos es prometido a nosotros, de acuerdo a Malaquías 4, un nuevo lugar de adoración para derribar los antiguos altares. Y la persona que lee esto sin revelación lo pasa por alto. Pero los Pedros de este día, hermano, la novia de Jesucristo que fue a recibir revelación de arriba, Pedro por revelación supo, hermanos, que Padre, Hijo y Espíritu Santo se estaba refiriendo a Jesús. Amén. Y nosotros por revelación sabemos que cuando el profeta dice el lugar de adoración no debe ser un asesino, todas las denominaciones están asesinadas, el lugar de adoración debe ser limpio, el lugar de adoración debe ser perfecto. Por revelación Dios nos dijo que se estaba refiriendo a Él.
Y cuando captamos que se está refiriendo a Él, hermanos, el hermano Branham en muchas partes dice: Jesús es la puerta, Jesús es la puerta, y nos da las características. ¿Por qué Jesús era la puerta? Dijo: Él era la puerta porque Él era la palabra hecha carne en su edad. Luego el profeta nos dice: allá Noé, dijo, se paró en la puerta y Él era la puerta del arca. Entonces, por revelación, los Pedros de este día toman la llave de revelación y abren el reino y le dicen al mundo: William Branham es la puerta, entra por ahí. William Branham es el lugar de oración, entra y adora en ese lugar o estás perdido. Entonces, ¿quién está abriendo la puerta, hermanos? La puerta la está abriendo la novia en este día. Eso es algo muy tremendo. Pero las revelaciones que se están dando ahora mismo están abriendo la puerta del reino. Amén. Jesús le dijo esto a Pedro cuando Jesús estaba en vida. Pero Jesús resucitó entre los muertos y anduvo 40 días. Eso de Padre, Hijo y Espíritu Santo lo dijo antes de morir. Anduvo 40 días aquí en la tierra. Luego después pasaron 10 días más. Él se fue. Y a los 50 días, Pedro interrumpe, hermanos, con la revelación de quién era el Mesías, de quién era Jesucristo. Y esa revelación es lo que metió al mundo, o las edades de la iglesia, a las edades de la iglesia, es la revelación que Pedro tuvo, los que los metió en el reino. Y si usted se fija, han pasado ya 50 días de que el Mesías se ha ido. Y han pasado 50 días, y en estos últimos días Dios está entregando la llave a su novia para que abra la puerta, hermanos, y empiece a llamar y diga: entren por esta puerta, entren por este lugar de oración. Nos está llamando ahora mismo, abriendo la puerta del reino. La puerta del reino no la abrió Jesús, la puerta del reino la abrió Pedro. El profeta dice en este mensaje: la llave del reino la tiene la iglesia. ¿Cuántos creen eso? Dice el hermano Branham. Por eso a mí se me hace algo tan tremendo que Dios está revelando estas cosas tan importantes. Pero dice el profeta en el mensaje: ¿por qué fue a pastores? El evento más grande de todos los tiempos fue revelado a pastores. Hermanos, el hermano Branham predicó muchos sermones. ¿Quién es este Melquisedec? ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Y si usted se fija, empieza a hablar: ¿qué hará usted con la palabra ungida para este día llamada el Cristo? Y usted dice: oh, cuando lo leíamos sin revelación pensamos que estaba hablando de Jesús histórico, pero de alguna manera la revelación vino y empezamos a entender que está hablando de este día. Amén. Pero Él lo dejó entre líneas allá. Cuando dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo dejó entre líneas. Pero cuando vino Pedro, dijo: no, dijo, él quizás no pueda alardear de sí mismo, pero yo sí puedo, dijo. Yo sí puedo señalarlo directamente a Él. El Señor Jesús no podía señalarse directamente a sí mismo, pero sus discípulos sí pudieron. Y también la novia de Cristo, Él no se podía señalar a sí mismo, pero la novia hoy en día puede señalarlo a Él. Eso es algo muy tremendo. ¿Por qué, hermanos? Yo creo que los sellos se están abriendo. Amén. Los sellos fueron predicados en 1963, hermano. Y el hermano Abraham predicó quién es este Melquisedec en 1964 o 65, no recuerdo. Y el profeta dice estas palabras: alabado sea Dios, página 19, por estos sellos que se están abriendo. Es mi oración saber estas cosas. Ahora la verdadera revelación de Melquisedec aparece, que él era Dios. Ahora, estos sellos se estaban abriendo porque los ángeles, hermanos, los 7 ángeles que vinieron al profeta del 73, esos ángeles continuaban
trayendo revelación al profeta, abriendo esa revelación al hermano Branham. Y si usted se fija, el 28 de febrero de 2013, a las 6:30 de la tarde, la misma hora que sucedió aquello hace 50 años, ahí estaba otra nube semejante a la nube que tuvimos del 63. Y esa nube ha seguido apareciendo en diferentes lugares, en la Ciudad de México. Incluso yo veo que una porción de ella apareció aquí sobre la iglesia hace unos días. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo creo que esos mismos ángeles están descendiendo ahora a la novia para abrirle los sellos a ella. Hace 50 años se abrieron al profeta, no se abrieron para nosotros. Nosotros no teníamos 600 escrituras hace 50 años. El profeta ya las había visto. El profeta ya podía sacarlas de la Biblia. Pero el profeta, hermanos, fue alguien que nos instruyó en revelación. Él nos mostró cómo sacar un cuadro. Él dijo, miren la simiente de la serpiente. Hacen esta cita con esta y con esta, y les va a dar el cuadro perfecto. Es como una gran sopa de letras que tiene 600 palabras. Ahí tiene 600 palabras y el profeta nos dijo, miren, les voy a enseñar 3. Y dijo, miren, le hago así y ahí abarqué una. Y lo agarro al revés y abarco otra. Y lo agarro de esta manera y abarco otra. Pero ahora ustedes sigan sacando. Hay 600 ahí. Esa es la forma que Él nos instruyó a nosotros. Y nosotros no podíamos tener esa revelación en aquel tiempo, pero la estamos recibiendo ahora mismo. Dios está abriendo los sellos a la novia en tiempo presente, para que ella, mire hermano, el hermano Branham dice que cuando se hizo el comentario divino de Abraham, el que lo hizo Pablo acá, dijo, no mencionó los errores de Abraham. Dijo el profeta, porque la sangre de Jesucristo ya se había derramado. Y cuando aquellos hombres los miró Pablo a través de la sangre de Jesucristo, hermanos, ya no miró sus errores. Jefté mató a su propia hija, pero ya Pablo no vio eso. Pablo lo colocó como un héroe de la fe acá en el libro de Hebreos. El hermano Branham dice estas palabras, ojalá que mi comentario o el comentario de mi vida, dijo, sea escrito igual que el de Abraham. Que sea escrito igual, dijo, que no se mencione ninguno de mis errores. Ahora, Abraham vino aquí y después escribió el comentario divino. Y la Biblia dice que el comentario de Esther y el de Mardoqueo, ambos fueron guardados en un libro. El comentario que hizo Esther y el que hizo Mardoqueo se guardaron en un libro. Y yo creo que ese libro, hermanos, en este día es el séptimo sello que traía aquel séptimo ángel. Ahí están guardados los comentarios que hizo el profeta y los comentarios que tú y yo estamos haciendo. De manera, hermano, que si tú eres parte de esa novia de Jesucristo y te eligió Dios para hacer el comentario divino sobre William Branham, ¿cómo vas a hacer tú el comentario divino sobre William Branham siempre hablando de los errores de William Branham? Ese no podría ser el comentario divino. Pero nosotros sin darnos cuenta, porque cuando uno está predicando, uno no puede estar, hermano, predicando diciendo, a ver, graben lo que estoy hablando y mándenlo, esto es la palabra. No, Señor, en lo absoluto. Aquellos hombres como Pedro, como Esteban, Santiago, se pararon en el púlpito y predicaron su sermón. Ellos no dicen, a ver, grábenlo, apúntenlo bien, apúntenlo. Ellos no dijeron eso. Ellos ni sabían, hermanos. Ellos no sabían. No sabían que un hombre guiado por el Espíritu, llamado Juan, iba a tomar sus cartas o sus sermones y los iba a añadir al pacto. Ellos no sabían, pero le voy a decir algo. Esas predicaciones eran necesarias. No solamente la predicación de Jesús, se necesitaba la predicación de Pedro, donde Pedro iba a decir quién era Jesús. No solamente de Jesús, sino también Pedro tuvo que hablar las palabras para mostrar quién era Jesús. Y el hermano Branham dice estas palabras. Dice, esa gavilla, dijo, que era mecida,
que fue vencida 7 veces por el mundo. Dijo, esa gavilla se convierte en pan, dice. Y dice, ahí hay una gran revelación. Ni siquiera la orilla de ello toqué, dijo, pero algún día quizás un ministro lo capte en sus cintas y ustedes lo recibirán. Esta enseñanza, así como Jesús dijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, algún ministro pudiera captar lo que estoy hablando y el pueblo lo recibirá. Y Pedro captó esto y el pueblo lo recibió. Entonces era necesario, hermanos, porque Dios está trayendo la revelación. La gente dice, pero hermano, ¿que no se supone que las palabras de un pastor son falibles y las palabras de un profeta infalibles? Eso es la verdad, absolutamente. Pero cuando un pastor se para en esta palabra y la repite, eso es infalible. Porque de otra manera el mismo profeta está autenticando, hermanos, el sermón de un pastor en el futuro. Él dijo, yo aquí estoy solamente tocando, ni la orilla estoy tocando de eso. Pero un ministro un día lo captará, dijo. Ahora, ¿por qué él no podía hablar mucho? Porque esta barra de pan era el mismo. Porque dijo, él era la palabra hecha carne, porque era el pan de vida. La palabra llegó a ser pan o llegó a ser carne. ¿Cómo podía decir eso de sí mismo? Digo, cuando un ministro como Pedro lo capte, ustedes sabrán esas cosas. Entonces sería eso la palabra si era. ¿Y qué está sucediendo? Este ministerio está captando, hermano. Eso de que Él era el pan está captando la esencia de vida eterna. Y de esta manera estamos abriendo el reino para que la gente entre, mostrándole al mundo, entre por la puerta de William Branham. Dios nos eligió a nosotros para abrir el reino. Jesús no abrió el reino, William Branham no abrió el reino, nos dio a nosotros las claves para que abramos el reino. Por eso los cantos dicen, y William Branham es la puerta. Y la gente toda se escandaliza. Por supuesto que los religiosos, cuando Pedro abrió el reino y dijo que Jesús, que el nombre del Padre, ellos decían Jehová, Jehová, Jehová. Y de repente les dice, es Jesús. Todos los religiosos dijeron, no, este está loco. Y Pedro ni siquiera tenía un extracto para probarlo. Era solamente la revelación. Entonces, mi hermano, es la misma cosa que está pasando en nuestro día. Esta revelación de que William Branham es la puerta, es el camino, es la verdad, es la vida. Usted dice, no, eso todavía me cala. ¿Cómo que la vida? Para que tú veas, él dio claves. Él dijo, Moisés era la vida. Si Moisés era la vida, y sabe usted, hermano, una cosa, si vamos a ser certeros, la gente dice, solo Jesús era la vida. El profeta dijo que Jesús no era la vida. Humanamente hablando, dijo, la muerte se lo estaba acabando. Dijo, Él era la vida, porque el mensaje y el mensajero se hicieron uno. De esa manera era el camino, la verdad y la vida. Pero humanamente hablando, Jesús no era la vida. Porque si fuera la vida, no hubiera podido morir. Hermano, usted dice, ¿qué? ¿Quién reveló eso? Los sellos estaban revelando esas cosas. Mire la página 19. Aquí lo declara el profeta. Alabado sea Dios por estos sellos que se están abriendo. ¿Quién es este Melquisedec? Dice que él, dice Melquisedec, nadie podía ser inmortal como él. Yo tuve padre y madre, ustedes también lo tuvieron. Jesús tuvo padre y madre, pero este hombre no tuvo padre y no tuvo madre. Jesús tuvo un tiempo que comenzó, este hombre no. Jesús dio su vida, este hombre no podía, porque él era vida. Y es el mismísimo hombre todo el tiempo. Dice, Jesús dio su vida, este hombre no podía, porque él era vida. En otras palabras, Jesús no era la vida, humanamente hablando. La muerte había entrado a su cuerpo, hermano, y lo estaba envejeciendo. Y cuando tenía 33 años, se miraba como de 50, mostrando el trabajo que la muerte había hecho en su cuerpo.
De manera que si Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, era porque la deidad, lo cual es la vida, Melquisedec, estaba hecho carne en Él. Amén. Por eso pudo decir, yo soy la vida. El profeta dijo, Moisés era la vida. Entonces hoy, hermanos, abrimos el reino y les mostramos a Jesús en tiempo presente. El camino, la verdad y la vida. Amén. Y es algo muy tremendo, hermanos. Pero aún cuando la Virgen Fatua se da cuenta que no tiene aceite, ella no va a buscar al profeta, dice, va a buscar a las otras 5. Lo tendrán que buscar usted. De alguna manera saben, hermanos, que usted está abriendo el reino. Ellos tendrán que buscar a quien tenía la llave del reino. Ellos anhelarán oír una predicación de estas, pero ya será demasiado tarde. Pero es usted el que está abriendo el reino, hermano, con la revelación para que entre. Gloria a Dios. Si de aquí hubiera otra civilización cristiana y pasaran otros 2000 años, ellos tendrán que citar lo que predicamos ahora. Amén. Ellos tendrán que citar que William Branham es la puerta. Eso es algo tremendo, hermano. Amén. Pero el Nuevo Testamento no se completó solamente con las palabras de Jesús, se completó con las palabras de Pedro, de Pablo, de Santiago, de Esteban. Piénselo. Usted dice, hermano, pero ellos no eran profetas. Pero cuando el Espíritu de Dios los estaba ungiendo, miren lo que el hermano Branham dice al respecto. Y usted dice, entonces, alguien puede decir, entonces tenemos que tomar las palabras de usted como infalibles. No estamos hablando de eso. Yo nomás le voy a decir una cosa, pero le estoy diciendo que las revelaciones que Dios está dando son muy importantes. Como aquellas personas que decían, bueno, si fuera Jesús el que fuera a predicar, yo iría al culto. Pero el hermano Santiago va a predicar, dijo. Y no se dieron cuenta que el sermón que predicó el hermano Santiago, Dios lo añadió al pacto. Amén. Bueno, te acompañaría, Esteban, para allá por donde vas a hablarle a esa gente, pero no, si Jesús viniera y me dijera, acompáñame a irme a predicar, yo iría. Pero no, Esteban, tú nomás un simple diácono. Y su predicación está registrada en la Biblia como la infalible palabra de Dios. Usted dice, hermano, ¿qué es la infalible palabra? Yo no le voy a decir nada, pero algún día, dijo el profeta, viene un hombre que va a predicar el 7º sello. Y ahí, hermanos, va a haber algo bien tremendo. Ahí puede suceder algo. Pero mientras tanto, ¿cómo estamos entrando ahora? Muchos de nosotros veníamos de iglesias del mensaje. Y de repente, hermanos, oímos que se nos dijo que el profeta era el Mesías. Dijimos, eso no puede ser, Jesús es el Mesías, porque veníamos bien tradicionales. Pero entonces, hermanos, se empezó a tomar un extracto de acá, un extracto de acá. ¿Qué hizo Pedro? Él empezó a hablarles primero de Moisés, se los vino trayendo, y así Jesús también dijo, comenzando desde Moisés, se los vino trayendo, y así es lo que hizo Esteban también, hasta que les probó algo. Y es la misma cosa ahora. Se empieza, usted dice, hermano Eliseo, pero ¿por qué creemos que el profeta es el Mesías? Es que Dios abrió esa revelación. ¿Sabe usted por qué? Porque así como Jesús dijo, no me llames bueno, así el profeta en muchos mensajes dice, yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías. Pero mi hermano, tú te sigues estudiando y tú encuentras que sí es el Mesías. Si sigues estudiando la palabra. Miren lo que el hermano Branham dice en el mensaje titulado La revelación de Jesucristo, página 211. Dice así: ahora Él es la palabra viviente, entonces está escrito en la Biblia, es parte de Él. Entonces, si usted puede recibir esto dentro de Él, el cual es la palabra, esta palabra entra en usted por fe, la vivificará. Oh, capten eso, la palabra entra en usted. Si el Espíritu Santo está ahí, esta está viva tan pronto como entra, y cada promesa es verdadera. Por tanto, si dijeres a este monte, muévete y no dudes en tu corazón, ¿por qué? Dice, usted es deidad
hablando. Amén. Lo cual en la Biblia lo dice así, dijo, usted dice, es deidad hablando. En otras palabras, Dios puede ungir tanto a sus siervos. Y lo más tremendo es eso, le hacen la pregunta al hermano Branham en el mensaje o conducta, orden y doctrina de la iglesia, en la página, bueno, no traigo aquí la página, o sí, 765, dice, hermano Branham, ¿tendrá la novia de Cristo un ministerio en los últimos días? Dijo, claro que sí, dijo el profeta, lo está teniendo ahora mismo, dijo, es el mensaje de la hora. Esa novia, dijo, se compone de apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, y siguió hablando. Lo que quiero decir aquí es algo bien tremendo. Aquellos ministros que se deshicieron del profeta para engrandecerse ellos mismos, dijeron, oh, dijo, si el hermano Branham hace mucho alarde de él, entonces, ¿qué de nosotros? Ese pensamiento estaba Nathaniel por él. Dijo, no vamos a estar ensalzando a Moisés y la gente va a perder la atención de nosotros. Entonces empezó a aplastar al profeta, y ese es un síntoma de la política. La política, para un hombre crecer, aplasta a su contrincante. Si hay un hombre que está a su nivel, lo logra aplastar, él queda más alto. Así es lo que hizo Datán y Coré, así es lo que hicieron estos ministros. Si el profeta regresa a cumplir la carga, ¿y nosotros qué? Yo escuché a los ministros decir eso. ¿Y nosotros qué? Mostrando el espíritu que estaba ahí en él. Pero hay otro ministerio, hermanos, que no le importó, el de Josué y de Caleb, su prestigio propio. ¿Para qué servía su prestigio? Ellos dijeron, Moisés es nuestro Mesías, y Moisés es la luz, y Moisés, y por causa de eso que ellos hablaron a favor de Moisés, por lo que Pedro habló a favor de Moisés, todavía está registrado en un libro llamado la Biblia. Las palabras de ellos quedaron registradas por lo que hablaron a favor de su profeta. Eso es lo que yo me refiero. Las palabras que tú hablas y yo hablo a favor del profeta quedarán registradas en un libro llamado el séptimo sello. Mientras que las palabras de ellos en nada, porque tuvieron celo de Moisés. Es algo maravilloso. Miren, dice el hermano Branham, el mensaje llave a la puerta, la página 4 de este mensaje, dice, la única forma de que sea hecho es que él tiene que tomar esa llave para aprender algo que está sin revelar, y eso que sea revelado a él, o sea, el conocimiento que él está buscando. Dice, hay una llave al conocimiento, sea de un hombre que sigue el conocimiento. Hay una llave a la ciencia, a los descubrimientos científicos. Hay una gran llave y la gente busca por ella. En otras palabras, hermanos, ¿por qué los científicos descubrieron el celular? Había una llave para descubrirlo. Ellos buscaron, encontraron la llave y tenemos el celular. Ellos miraban que las aves volaban, había una llave para volar. Ellos agarraron la llave, hermanos, cuando la abrieron, tuvieron el avión, y ahora se mueven a través del aire. Y mire, por ejemplo, el profeta dice estas palabras: pero la ciencia enseña, si hay un diablo llamado polio, hay seguramente algo para contrarrestarlo. Y ellos pelearon y se pararon en las calles, esos bomberos con botes. Ellos se ponían sus cascos y pedían e imploraban y hacían cualquier cosa tratando de encontrar la llave a esa puerta cerrada a la libertad. ¿Por qué era la puerta a la libertad, hermanos? Porque miles de personas estaban muriendo de polio y ellos buscaban la llave, hermanos. Y finalmente un caballero cristiano de nombre Sar encontró la vacuna. La vacuna era la llave. ¿Por qué? Había un diablo en esa enfermedad, había un asesino en esa enfermedad, pero había también una llave en algún lugar que podía abrir la libertad otra vez para el hombre. Y la vacuna, SAC, fue el gran tratamiento
La vacuna sacó el gran tratamiento, o lo que llamamos, dice, lo que la llave puede hacer. La vacuna fue descubierta y ahora hay una estampilla de la polio con esta vacuna. ¿Por qué? Fue nunca rendirse, nunca cansarse. Esa llave estaba en algún lugar, había algo que podía quitar eso, y ellos estaban determinados a encontrarla, hermanos. Y había una sangre de Jesucristo que podía limpiar el pecado, y la novia de Jesucristo comenzó a buscarla, hasta que encontró y se descubrió que esto era el antídoto contra el pecado. Porque se descubrió la llave, hermanos, del antídoto, y las iglesias buscando a un Jesucristo histórico. Pero tuvo que haber Pedro que se pararan y abrieran la llave. Ellos empezaron a ver que la gente estaba muriendo, hermanos, y no se daban cuenta por qué estaba muriendo. Entonces se fueron a la escritura y el profeta dice: la virgen fatua se quedó porque rechazó la expiación en su plenitud. Usted dice, y entonces dice, bueno, la virgen fatua, si alguien creía en la expiación hecha en el Calvario, era la virgen fatua. Y de ahí en fuera vete con toda denominación y cree la misma cosa. La iglesia bautista siempre ha dicho eso. Pero se descubrió, hermanos, en una escritura, de que el profeta dice: el séptimo ángel los va a llamar a la genuina expiación, la palabra. Dice: Dios hecho carne entre nosotros, la ciencia lo ha probado por medio de fotografías. Entonces, hermanos, cuando se descubre el antídoto, se le da al pueblo y se dice: esta es la expiación. La gente dice: hermano, la quiero en forma histórica. Es como la virgen fatua la tenía. Porque, hermanos, aquellos ministros que tiene la virgen fatua, dijo el profeta, son los Balaam, que la engañaron. Ella fue influenciada por el infierno, dice el profeta, inspirada del infierno, la virgen fatua. ¿Por qué? Dijo: porque los Balaam la engañaron. Estos Balaam estaban a millas de enseñar que este mensaje es la expiación. Ellos no enseñaron eso, mucho menos decirlo exactamente como el profeta lo dijo, que la expiación genuina era esto. Ellos no lo podían enseñar, sin embargo era el antídoto. Por eso cuando se muestra el antídoto, hermanos, es cuando se encuentra la llave y la abres para que otros entren al reino. Y ahora, hermanos, Dios por eso lo escondió de esa manera, porque la gente, hermanos, ¿piensa usted que quieren estas cosas? Cuando ellos le llaman idolatría a estas cosas. Pero así como Dios se esconde, le llaman fanatismo. Dios se esconde una y otra vez, se va escondiendo, hermanos. Y esto es lo más tremendo: eligió un grupo aquí en Nogales y en diferentes ciudades. Eligió esos pequeños grupos que tenían la llave para abrir. En otras palabras, hermanos, cuando la columna de fuego salió del templo, donde estaban 2 millones de personas, se metió en el hombre con el nombre más sucio que había. Él era llamado el hijo bastardo, con el hombre que tenía el testimonio más sucio. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba escondiendo la puerta, hermanos. Y hoy en día, hermanos, Dios está haciendo la misma cosa. La gente tiene que buscar quién tiene la llave. Amén. Y si fuéramos otra clase de gente, quizás, pero no somos ángeles, somos humanos. Para ellos somos despreciables. Mayormente para el espíritu legalista de este día. Somos abominables. Uno de ellos dijo que las hermanas de esta iglesia vestían como prostitutas. Es una mentira del diablo eso. Porque podemos tomar las fotografías de la forma en que vestía la esposa del profeta y su familia, y hermanos, tendrían que llamar a ellos prostitutas también. Pero la palabra de Dios dice que cuando una mujer se burló de la esposa de Moisés, Dios la hirió con lepra. Amén. Y cualquier iglesia que se burle de la esposa del profeta, Dios tendrá que herirlos con lepra. Lepra es pecado. Por eso es que revelación brilla por su ausencia en esos lugares. Y hermanos, Dios te dio la llave a ti. Dios nos dio la llave. ¿Tú quieres meter a alguien al reino? Tendrás que mostrarle la puerta. El bautista les muestra la puerta histórica, pero
tú les muestras otra puerta. Y entran en ella. Y no hay forma de entrar más que la forma en que tú les des. Por eso para mí es maravilloso el pensar que Dios le dio a su iglesia las llaves del reino. Dice el hermano Branham en el mensaje de la exposición de las edades, dice el hermano Branham también en el lugar de adoración, dice que en el lugar de adoración, el primero, dice, la columna de fuego posó sobre él, dijo, y cuando pasó eso, dijo, de ahí, dijo, de ese lugar de adoración, dijo, se oyó la voz de Dios hablando. Dice, cuando la columna de fuego posó sobre Jesucristo, dijo, el otro lugar de adoración, dijo, de ese lugar se oyó la voz de Dios hablando. Hermano, eso está demasiado claro para nosotros. Nuestro nuevo lugar de adoración, de ahí se oyó la voz hablando. Dijo Ezequiel cuando miró el lugar de adoración. Dijo, yo veo, dijo, un trono. Veo un hombre en medio. De sus lomos para arriba, dijo, veo fuego. De sus lomos para abajo veo fuego. Hay fuego, dijo, pero es la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo vi eso, dijo, caí como muerto. Y oí la voz de uno que hablaba. Esa es la voz de Dios. Y cuando eso aconteció, lo que Ezequiel vio, el hermano Branham estaba predicando, di a este monte. Ahora el mensaje titulado La disposición de las edades. Ahora, ellos, hermanos, encontraron la llave cuando encontraron la cura contra el pecado. Ellos, los científicos, cuando hallaron la cura contra el polio, encontraron la llave. Científicos de Dios, hermanos. Hay ángeles ungiéndolos a ellos también para descubrir cosas. Y por 7 edades de la iglesia se creía de Jesús la sangre más mi buena conducta, y así voy a entrar. Por 7 edades de la iglesia lucharon contra la polio, hermanos, contra esa gran enfermedad. Wesley dijo, yo tengo una dieta, dijo, que con esa vas a tener que sanar. Una buena dieta, ni siquiera quiero anillos de matrimonio. Nada de que ustedes mujeres vistan santamente, hombres vistan santamente. Con esa dieta voy a sanar la herida. Y no sanó, hermanos. Pero un día se descubrió la penicilina. Cuando la luz de la luna, dijo, sea como la luz del sol. Y la luz del sol, luz de 7 días. Cuando el sol de justicia de Malaquías 4 alumbre los 7 días con los 7 sellos, yo voy a sanar la llaga de la herida. Y ahora vamos a otros lugares, hermanos, y abrimos la llave. Entren por esta puerta, la revelación es la que está sanando la llave. No, eso te pasa. No, la gente tiene que vivir una vida, eso es la verdad, pero esta es la medicina, hermanos, no la dieta que les puso Wesley. El profeta dijo, la dieta de Wesley fue legalismo, pero aquí está la llave del reino y la abre uno, y algunos se apartan y otros entran. ¿A quién se la dio la llave? A la iglesia. Los científicos iban a descubrir el antídoto. Los científicos descubrirían, hermanos, que el buen samaritano iba a tomar la medicina en el Sunset, traída por 7 médicos, y el médico en jefe, el Señor Jesucristo. Ahí le trajeron la medicina, y nuestra Biblia profetizaba que ese día Dios iba a sanar la llaga de la herida. Y ahí vino la medicina. Vino la medicina, pero no se descubría como medicina. La medicina ya la dio Jesús, pero no se descubría hasta que el que tenía la revelación, Pedro, abrió y empezó a decir que era la medicina. Y ya la gente empezó a tomar medicina. Y es la misma cosa, hermanos. Dios está haciendo con su novia ahora mismo, enviando esos 7 ángeles para que descubramos que eso era la medicina. En otro mensaje dice el profeta que eso que cayó en el Sunset, esa palabra, dijo, era la verdadera sangre de Jesucristo. Y si no es medicina esa sangre, imagínense. Esa sí es medicina. Pero dice el profeta esto entonces, como leíamos en la página 5,
el evento más grande de todos los tiempos. Bueno, lo vamos a leer, si ya lo leímos. Mensaje titulado ¿Por qué fue a pastores? En la página 12. ¡Qué inspiración a esos pastores! Los ángeles descendiendo para hablarles a los pastores. Ángeles de Dios viniendo para hablarle a un montón de pastores. Esto lo predicó en 65, 64. ¿No cree usted que el profeta ya tenía un entendimiento de lo que se trataba? Que esto iba a venir en estos días. Ahora, el apóstol Pablo fue un profeta, pero Pedro era un pastor. Entonces hoy en día, Dios, si usted se fija, está eligiendo pastores de diferentes lugares. Amén. Pastores allá en la Ciudad de México, pastores allá en San Diego, pastores en diferentes sitios, hermano. ¿Para qué, hermano? Para que abran el reino. Para que abran el reino con la revelación de la palabra. Cuando alguien interrumpe y muestra que William Branham es la puerta, está abriendo el reino para que entre por esa puerta. Y es el reino, hermanos, para tener vida eterna. ¿Cuántos creen eso? Sí, siendo profeta en el mensaje de la exposición, página 172. Dice así: a veces me pongo a pensar si estamos suficientemente impresionados con la palabra en nuestro medio. Déjenme decirles un pensamiento aquí. Pero acá en la siguiente página dice: así que cuando un hombre nacido y lleno del Espíritu recibe esa palabra en fe en su corazón y la pone sobre sus labios, pues eso es igual que si hablara la deidad. Toda montaña tiene que desvanecerse, Satán no puede pararse ante ese hombre. En otras palabras, hermanos, cuando en el púlpito se toman citas del mensaje y se están repitiendo, la deidad está hablando. Por eso dijo el hermano Branham, el pastor o el ministro detrás del púlpito tiene más autoridad que un ángel del cielo, porque él está tratando con la palabra de Dios. Y el profeta dice, el hermano Branham dice: el Espíritu Santo me enseña a mí, dijo, ¿verdad? Sí, dijo, sí te enseña, lo hace a través de un maestro. Entonces el Espíritu Santo enseña. Usted dice, ¿a dónde va? Porque mire, hermano, hay algo, hay una doctrina que dice: si ya tenemos la voz de Dios, cinta, ¿para qué ocupamos a un ministro? Y lo único, ese es una artimaña del diablo. Porque, hermanos, lo único que está causando esa gente es quedarse sin revelación. La revelación que los ángeles están trayendo. Usted puede hablar con esa gente y investigarlos, a ver si creen que el profeta es la puerta. Y usted sigue con ellos investigándolos y no creen nada. Ni mucho menos ni el regreso del profeta alcanzan a ver. Entonces usted dice: ¿qué no debería ser de más beneficio? Leer solamente los profetas y no escuchar a los pastores. Este profeta, en este mensaje, dijo: cuando algún ministro lo capte, dijo, ustedes van a recibir una gran enseñanza. El profeta dijo: guárdate delante de él porque mi nombre está en él. Y dijo: en el hogar que yo escogiera para la adoración, dijo, ahí tú pondré mi nombre. Predicando el mensaje en lugar, dijo: Dios no puso su nombre en mí. Pero en una ocasión William Branham estaba predicando un sermón y dijo: cuando Dios le cambió el nombre a Abraham de Abraham a Abraham, dijo, ahí, dijo, Dios le dio a Abraham parte de su mismo nombre. Dijo, puso el nombre de Dios en él. Y de repente dice: oh, hermano, dice, yo pude llevarlos más lejos en eso porque hay una gran revelación. Digo, pero ustedes tienen necesidad de leche y no de manjar sólido. Esto lo dijo allá hace como 50 años. Pero algún día alguien tomaría esta misma cita y probaría que cuando Dios puso Ham en William Branham, ahí puso su nombre en él. Por eso esa es la necesidad. ¿Entienden? Y
Y espero, para mí es una revelación esto, espero que no parezca como un ensalzamiento al pastor o algo, eso no es nada, porque las revelaciones también vienen a ustedes. Amén. Uno está predicando cosas y usted está recibiendo revelación. Porque su unción está en todos. Claro que hay un mensaje donde el hermano Branham dice, ya hablando de una enseñanza, dijo el Espíritu Santo, trae el mensaje directamente al pastor, dijo, y el pastor se lo da al pueblo. Amén, porque hay un orden, que si fuera diferente, o sea, si fuera diferente, entonces nos ocuparía ese ministerio. Pero lo que ahora lo que estamos predicando es lo que Dios está revelando y de las cosas que hemos estado viendo. Por esto, porque los sellos, miren, aquí hay algo tremendo. El profeta dijo, yo voy a durar 3 meses en un sello. Dijo, pero voy a ir a las partes más sobresalientes para irme rápido. Y lo predicó en un día. Dijo, pero podía predicar 3 meses. Pero después dijo, pero ustedes pastores, dijo, tienen todo el tiempo que quieran. Ustedes no tienen que ir, dijo. Yo me tengo que ir, dijo. Pero ustedes tienen todo el tiempo que quieran. Amén. Entonces, cuando lo que hemos estado hablando, que se ha estado abriendo y abriendo y abriendo y abriendo, y cuando no viene una revelación como aquello que vino, de que no estábamos aquí, sino estábamos en el monte de Sion. Aquella revelación, hermanos, que Dios abrió, de que nos mostró que estamos en la eternidad. Todo eso eran los sellos. Digo, yo no lo puedo decir todo rápido, pero ustedes, pastores, tienen todo el tiempo. Digo, ahí los bajarán los ángeles y les estarán mostrando sellos. Un solo sello lo pueden predicar en un año si ustedes quieren. Y miren, hermano, qué tremendo. Le voy a decir algo aquí. Cuando el profeta predicó el mensaje, el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal, la enseñanza que todos ustedes captaron rápidamente y que yo también capté, es que el profeta dice que de la misma forma que Dios trata con el cuerpo humano, trató con la tierra. ¿Verdad que sí lo captaron? Justificación, el cuerpo humano, santificación y bautismo del Espíritu Santo. La tierra fue justificada cuando lo bautizó Noé. Fue santificada en la cruz del Calvario por la sangre. Y es bautizada con fuego, dijo, ese fuego que la purifica, dijo, cuando antes del milenio. Ella recibe su tratamiento. Después habló del fuego atómico, que es después del milenio. Pero quiero decir esto. Toda la gente decía amén en el culto cuando el profeta predicó este mensaje. Y yo también pensé que lo entendí. Dije, bueno, sí es cierto. Dije, la tierra y este es lo mismo. Y eso fue lo que todos captamos. Y había como 300 o 400 o a lo mejor más a los que el profeta le predicó. Y le dijo, Billy, ¿entendiste el mensaje? Y él le dijo, oh, sí, hermano Branham. Dice, pues, sí, papá. Dice, pues, la tierra, el hombre. Dijo, Billy, ¿lo entendiste? Entonces ya sabía Billy Paul que había algo adentro de ese mensaje que no había entendido. Dijo, no, papá, no lo entendí. Y dijo, Billy, dijo, aquella gente estaba gritando amén, se estaban regocijando. Usted oiga la cinta. Dijo, puedo contar con los dedos de mi mano. Dijo, ¿quién entendió ese mensaje? Y le voy a decir algo, yo escuché ese mensaje hace como unos 10 o 12 años o 15 años. Y hace unos días, cuando les predicamos aquí, ¿se acuerdan? Del 8º día, en ese mensaje dice el profeta, el 7º ángel nos va a llamar, Malaquías 4, llamando a la novia, dijo, para que entren en el 8º día, en la eternidad. Aleluya. Para cuando la Odisea, dijo, se traslape con la eternidad. Y ahí entendimos del 8º día, hermano. El profeta había dejado algo ahí bien tremendo. Él se trajo los 7 días de la iglesia. Dijo, pero hermano, dijo, venía otro día, dijo, que era llamado el 8º día, una santa convocación. Dijo, para que ustedes, iglesia, entren a la eternidad. En este mensaje venía un rapto. Porque así como estamos, hermanos, así como Él descendió a la tierra, en un profeta, nosotros también ya estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Íbamos a ser raptados, así como resucitamos. Más bien así es lo que quería decir. Así como ya resucitamos espiritualmente. Espiritualmente estamos en tumba bautista, tumba presbiteriana, tumba de Nogales, tumba de esto. Y espiritualmente y resucitamos
Pero cuando predicó ese mensaje, nos estaba introduciendo a la eternidad, hermano. De donde vinieron los 7 ángeles, entrando al 8º día. Y hermanos, a millas estábamos de captar eso. Amén. No lo captamos. Yo pensé que el 8º día era después del milenio, porque en cierta forma también así lo dice. Pero ahí mismo introdujo un 8º día en tiempo presente. Por eso dijo el hermano Branham: Shalom, iglesia, está amaneciendo. Hay un nuevo día para ti. Era un día solemne, mientras era día santo. Por eso es que dice la Biblia, hermano, que el pueblo, cuando el libro fue revelado, los sellos, allá en Nehemías, el pueblo comenzó a llorar. Era, hermanos, la enseñanza de las edades de la iglesia. Si Dios bajaba, llore. Si Dios hace esto, llore. Y si Dios esto, aflíjanse. Pero no cuando tú te vas en el rapto. Aleluya. Cuando te estás casando no es tiempo de llorar. Amén. Cuando estás de luna de miel, ¿cómo vas a decirle a tu novia allá en la luna de miel: llora, mujer, llora? ¿Cómo va a llorar? Es otro tiempo. Y el pueblo comenzó a llorar, y Nehemías, el sacerdote mayor, dice la Biblia, Nehemías, y también los levitas, ambos le empezaron a decir al pueblo: no lloren, porque no es día de llorar. Agarren vino y beban vino, pero no estén llorando. No es el día de eso. Eso es lo que Dios está viendo ahora mismo. No es día de llorar, es día de gozo. Amén. Hermanos, entramos a la eternidad. Dijo que te puedo contarlos, los que entendieron ese mensaje. Ahora, yo no estoy diciendo que ya lo entendí todo. A lo mejor hay cosas que en el futuro van a salir más tremendas que esa. Pero sí me doy cuenta que yo no había captado eso hasta ahora que Dios lo abrió del 8º día. La Biblia dice también, son cosas que se captaron. La mujer, cuando fuera libre de su flujo de sangre, allá del Calvario, en forma simbólica, antes del Calvario, una mujer tocó el borde de Jesús y sanó del flujo de sangre. Yo creo que eso mostraba que cuando la sangre de Jesús cayera del Calvario, el flujo de sangre de la mujer iba a cesar. Pero miren lo que dice la Biblia: cuando la mujer fuera libre de su flujo de sangre, contará ella 7 días, y en el 8º día la purificará el sacerdote. Entonces será limpia. Por eso la noticia más grande que debemos estar dando es que vino la cura contra la polio. La libertad ha llegado, hermanos. ¿Cómo vamos a llorar cuando estamos libres, hermanos? El sacerdote purificó. Usted dice: yo no lo siento. Hermano, cuando Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, los asesinos siguieron asesinando. Ni siquiera Pedro persiguió lo que estaba sucediendo. Pedro todavía no quería comer puerco. Dios tuvo que exhortarlo y decir: Pedro, ya lo limpié. Pedro todavía lo miraba sucio. Y es lo mismo ahora, hermanos. Las iglesias todavía nos miran sucios, pero ellos no se dan cuenta que estamos celebrando el 8º día. Estamos celebrando nuestra purificación. Porque tan pronto se abren los sellos, es tiempo de adorar. Y tan pronto una mujer era purificada, podía entrar al templo a adorar. Por eso, hermanos, yo creo que la novia está abriendo el reino ahora mismo. Abriendo el reino. A ella le tocó esa parte. Miren lo que el profeta dice. Ya vamos a terminar, hermanos. En el mensaje la palabra habla del nacimiento original, la página 50. Ahí en este mensaje el profeta está hablando de quien tiene el germen de vida, es el que puede dar vida. Dijo: los ángeles no pueden. Dijo: el germen está en la simiente predestinada. Dice: el ángel solamente le dijo a Cornelio: va a venir Pedro para que recibas el Espíritu Santo. Pedro te va a ministrar. Fue el poder del Espíritu Santo que llevó a Felipe, un creyente del mensaje, a ministrarle al eunuco.
Fue la columna de fuego que le habló a Pablo, pero la columna no sanó al eunuco y era Dios. Le dijo, ve con un hermano del mensaje que ore por ti, Ananías, y vas a ser sano. ¿Quién tiene la llave? ¿Quién está dando vida? Pero aquí, hermanos, esto es algo bien tremendo, porque dice el profeta estas palabras: la palabra está en la novia, y la mente de Cristo está, dice, y la mente de Cristo para saber qué quiere Él que se haga con la palabra. Otra vez lo voy a repetir. La palabra está en la novia y la mente de Cristo para saber qué quiere Él que se haga con la palabra. Y ella lo hace en su nombre. Ella tiene así, dice el Señor. ¿Usted cree que la novia tiene así, dice el Señor? Por supuesto, hermanos. La novia tiene así, dice el Señor. Ella habla y saca así, dice el Señor. Los otros hablan y sacan una historieta de Juanito o algo así. ¿Me entiende? Un chiste. Pero dice, ella tiene así, dice el Señor. Dice, ella tiene la mente de Cristo. El hermano Abraham dice, hermanos, que de las lenguas subió a los ojos. De la edad pentecostal, todos hablaban en lenguas, subió al ver profético. Pero el profeta dijo, y de ahí dijo, viene la mente de Cristo. Gloria a Dios. O sea, tú, hermanos, tuviste ese tiempo del águila al ver, y lo cual está ahorita mismo. Pero también está la mente de Cristo en la novia. Usted dice, ¿cómo es eso, hermano? Mire, la Biblia dice, el agua llegó a las rodillas, lo leímos hace poquito, a la cintura, se fue más arriba, hasta que te tapó. Dijo, entonces dijo, nadas o te ahogas. Mientras el agua estuviera a los ojos o a la boca, podías estar sin hacer nada. Pero cuando el agua sube, tienes que estar en continuo movimiento. Por eso es que si el agua ha subido, hermano, no te puedes parar. Parar significa ahogarte. Tú tienes que avanzar en la revelación. Dios ya te dio este mensaje, y Él en el día del juicio te hará responsable si te pusiste a ver películas o chistes o algo en vez de estar escuchando la voz de Dios. Claro que nos hará responsables, porque ya no podemos quedarnos parados. Ahora tenemos que estar en continuo movimiento. El agua subió, la novia tiene la mente de Cristo. Y mira lo que pasa ahora. Ellos hacen únicamente su voluntad, entonces es germinada, así que el Espíritu la riega hasta que crece y sirve su propósito. Ninguno puede persuadirlos a la novia de una manera diferente. Ellos tienen así, dice el Señor, o se mantienen quietos. Entonces ellos harán las obras de Cristo, pues Dios mismo, pues es Él mismo en ellos, continuando su palabra, para cumplir dice, Él no la completó, Él la completó en su día, todas las cosas. Él estaba aquí y Él no las completó todas cuando Él estaba aquí, porque todavía no era el tiempo. Pero nosotros parémonos como Josué y Caleb. Observen, esto va a tener un trasfondo espiritual. Ahora parémonos como Josué y Caleb mientras vemos la tierra prometida apareciendo. Esto lo predicó el 62. Él dijo que la tierra prometida eran los sellos, la tierra prometida apareciendo. Pero lo que dice el hermano Branham aquí, hermanos, dice, Dios está con ellos continuando su palabra. Ahora, aquí hay algo bien tremendo, porque estas palabras, todo lo que el profeta habló era Dios hablando. Pero esto que está recitando el hermano Branham aquí, es lo que Dios le dijo: toma tu pluma y escribe. El profeta estaba oyendo lo que Dios le decía y él estaba escribiendo. Y dijo, ella va a continuar su palabra. Continuar. Usted dice, en una ocasión en donde estábamos allá en San Diego, y teníamos esos 3 arcoíris. Y cómo es que el profeta dice, hermanos, que el arcoíris que cubre la mitad, dijo, es la historia o las edades de la iglesia, dijo, la mitad no ha sido contada aún, porque faltaba el tercer pacto. Amén. Y dice, y cuando Dios lo vio Juan,
Dijo, era redondo el pacto, era redondo el círculo, completamente redondo, dice. Pero aquí vemos la mitad, dijo, falta otra mitad. Entonces, dijo, ¿por qué? Dijo, porque la civilización comenzó en el este. Dijo, ha venido así, hizo el arco, pero no terminó ahí, en la mitad. Continuó, dijo, hasta cerrarse en el oeste, el este y el oeste encontrándose. Dijo el profeta. Y dijo, lo que se halló en el este, dijo, la palabra que se hizo carne allá, lo que se halló en el este ha sido encontrado en el oeste. Amén. La última parte es la costa oeste. Para cerrar este pacto, o este arco iris. Y el arco iris fue en el día, hermanos. Pero dice la revista Life, cuando publicó los sellos, que en las islas hawaianas hubo un arco iris de luna a las 11 de la noche, obreros de la hora undécima. Un arco iris de luna. Hermano, si el arco iris estaba en el día así, luego la luna produjo otro arco iris, entonces se cerró el pacto y se hizo el círculo. El este y el oeste se encontraron. Y cuando estaba platicando con el hermano Diego, le dije, mira hermano, esto que tremendo, estaba uniendo ahora el este y el oeste. La misma revista Life, en la misma página, muestra el arcoíris de luna. ¿Por qué, hermano, se hizo arcoíris de luna? Esto muestra que la luna esta noche echó más luz. Y esta noche había agua cayendo. Aleluya. Lluvia tardía. Y dice la profecía de Isaías 31 días, la luz de la luna, dijo, echará mucha luz y será como la luz del sol. Dijo, a las 11 de la noche la luna tuvo suficiente luz para entre la lluvia producir un arco iris lunar. Y la revista Life lo registró. En la misma página está la nube. El este y el oeste encontrándose, y le dije, mira hermanos, se están encontrando para cerrar el arco iris como estaba en Apocalipsis 4. Mi hermano Diego casi entra del Espíritu, me dijo, hermano, ¿sabías que el hermano Branham quiso predicar un mensaje y titularlo el este y el oeste encontrándose? Pero él no lo predicó. Y aquí dice, es que no era el tiempo, pero el Espíritu está en ellos. ¡Aleluya! Es Dios el que conviene. Es que el Espíritu Santo puede hacer. Es algo más de lo que nos estamos imaginando. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea el Cordero de Dios. ¿Cuántos le aman? Por eso, hermanos, esto es demasiado maravilloso. Dice así la exposición de las edades ahora, en la página 175. Está otra vez hablando de lo mismo, de cómo el Espíritu le dijo que escribiera estas palabras. Y sigue diciendo, saben que Dios tiene que ser Dios haciendo en ellos las obras. Otra vez, aquellos que están en la novia hacen solamente su voluntad. Hace muchos años el pastor que teníamos antiguo citaba muy a menudo esta cita, y muchas veces nosotros, porque un pastor que no creía la palabra y el propósito que tenía él era de hacer al profeta a un lado, nosotros dejamos de citar esas citas. Pero las citas no tienen la culpa, las citas siempre están correctas. Siempre están correctas. Él la citaba, pero ahora la estamos citando en el canal correcto, hermanos. Porque en aquel tiempo ellos tenían motivos egoístas para hacer esas citas. Era eliminar al profeta por completo. Cuando hablaban de la fe de rapto, ellos hablaban de tener fe de rapto para eliminar el ministerio del profeta. Amén. Por eso lo decían ellos. Pero en realidad hemos probado que no tienen fe de rapto. Fe de rapto estaba en Hattie White, que creía a ciegas en William Branham. Dijo, hermano Branham, eso es exactamente la verdad. Dijo, Hattie, ¿quieres tu cuerpo nuevo? ¿Entienden? Y ellos todavía hasta la fecha no creen que el profeta dijo exactamente la verdad. No tienen la fe de Hattie White. Entonces no tienen fe de rapto. Pero lo citaban para eliminar el ministerio del profeta. Pero esto que estamos citando, no estamos eliminando el ministerio del profeta. Pero si tendrá la novia un ministerio, yo creo que este es el ministerio. El ministerio que está mostrándonos, amén, la escalera de Jacob restaurada.
El ministerio que nos está mostrando al Mesías, la puerta, el lugar de adoración. Si no hubiera habido un ministerio que nos mostrara el lugar de adoración, estuviéramos adorando a Satanás. Dice así: aquellos que están en la novia hacen solamente su voluntad. Nadie puede hacer que ellos procedan de otra manera. Y aquí está lo hermoso, hermano, de esto. El profeta dijo: la tercera Eva no puede ser engañada. Amén. Las demás Evas fueron engañadas, ¿correcto? Pero aún en esas Evas que fueron engañadas, Dios eligió a unos hombres como Esteban y como ese Santiago para colocar sus palabras en la palabra de Dios. Pero esta no puede ser engañada. O sea, esa es la diferencia. Esta es una edad de águila. Esta edad es la edad que tiene percepción profética. Amén. Esta edad es del calibre de Elías. A ellos tuvieron allá un instructor, Dios en carne humana, pero esta edad tuvo a Miguel como su instructor. Amén. O sea, en esta edad, hermanos, fueron reveladas más tácticas de Satanás que en la edad del Señor Jesús. Así es lo que quiero decir. En otras palabras, allá un pastor podía ser engañado más fácil porque no se le mostraban tantas tácticas. Aquí Él nos enseñó tantas tácticas, al grado de decir: si alguien viene y te dice que nuestra Biblia tiene un error de ortografía, no le creas. Fíjate cuántas tácticas nos enseñó. Por eso es que aquí lo dice: ellos hacen solamente su voluntad. Nadie puede hacer que procedan de otra manera. Si ellos no tienen, así dice el Señor, en otras palabras, si no tienen una cita del profeta, se quedan callados. Saben que tiene que ser Dios en ellos haciendo las obras, cumpliendo su palabra. Él no completó toda su obra cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal. Voy a decir así: William Branham no completó toda su obra cuando estuvo en su ministerio terrenal. Así que ahora obra y medio de la novia. Ella sabe eso porque no era el tiempo para hacer ciertas cosas que ahora él tiene que hacer. Pero él ahora, a través de la novia, tendrá cumplimiento a esa obra que dejó para este tiempo en particular. Ahora, esos ministros predicaban esta obra para la voz de resurrección. No, eso es cuando el profeta regrese, él la da. Pero esto que estamos viendo ahora mismo, descubrir el lugar de adoración y estas cosas, sí es una obra que Dios tenía para este tiempo. Amén. Él dijo, la expiación, dijo, esta fotografía, el mundo no la reconoció. Voy a irme de esta tierra y ustedes jóvenes la van a reconocer. Amén. Así lo dijo él. Entonces, puestos de pie, hermanos, en esta hora, yo creo que realmente es un gran tiempo el que nos ha tocado vivir en nuestro día. Dios nos ha entregado el boleto. Fuimos ganadores, Amén. o vencedores más bien. Dice el hermano Branham, una escritura más, la página 359 de la exposición. Aquellos elegidos juntamente con Él en aquel día serán los que en verdad manifestarán al Señor y serán su cuerpo, su voz y producirán sus obras. Aleluya. ¿Lo ve usted? Amén. Ojalá que la iglesia fuese fría o caliente, más deseable es que fuese ardiente, pero no es. La sentencia ya ha sido